Dios le bendiga, amado oyente. Una vez más este programa de poder, multitudes como las arenas. Quiero saludar a todos los fieles oyentes del internet que sacan tiempo para escuchar esta reflexión que viene del cielo, este maná, este refrigerio que Dios ha preparado para ti en este día. Y hay una palabra poderosa, hay una inquietud en mi corazón, hay una inquietud fuerte en mi vida referente a la familia. Hoy los valores de la familia se han perdido, hoy no hay respeto, no hay educación. Hoy los jóvenes han tomado una directriz muy diferente a la que un día me enseñaron a mí. Hoy un hijo no se puede reprender demasiado porque es capaz de demandarte. Hoy la situación que se está viviendo en nuestro país está trayendo una destrucción en la familia. Pero quiero darte una buena noticia. El propósito principal del amado es restituir en el 2018, al final de este año, en estos meses, va a haber una restitución en la familia, donde se va a decretar y se va a cumplir la palabra profética establecida en las Escrituras, que es la palabra de vida, para, amados hermanos, para restaurar la relación entre papá e hijos y padres. Dice que el espíritu de Elías hará que el espíritu del padre se vuelva al hijo y el espíritu del padre del hijo al padre. Repito, que el espíritu del hijo se vuelva al padre y del padre al hijo en una armonía, en una unidad, en un amor que traerá restitución y restauración de parte del Eterno. Por eso quiero hablarle de un tema que son deberes de los padres. ¿Qué deberes tienen los padres para con los hijos, para educarlos, para guiarlos? Ser papá no es solamente llevar plata a la casa, hacer un mercado, o pagar un arriendo, o comprar un carro, o comprar una casa, o llevarlos a pasear. Eso hace parte de las obligaciones que un padre tiene con los hijos. Hoy en día se hace necesario que nosotros como padres verdaderamente tomemos la tutela de guiar a nuestros hijos a verdades lógicas y únicas y genuinas que harán que nuestros hijos crezcan bajo el temor de Dios, bajo el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y creerle a Dios y orar por ellos para que sean entendidos y ellos puedan crecer en el propósito divino del amado y sean grandes gente de ejemplo para la sociedad, gente de bendición para la sociedad. Se necesita reconstruir lo que el enemigo ha dañado a través del poder de Jesucristo, y lo que el enemigo ha querido destruir es el hogar. Cuando vemos que el pan de cada día es el divorcio, cuando vemos hijos crecer sin la cobertura paterna o la cobertura materna, cuando vemos que los padres viven más en los juzgados, demandándose mutuamente por una cosa y otra, y los hijos están abandonados. Y hoy mi oración principal de este año es que Dios restaure la familia en Colombia. Y yo siento en mi espíritu que por la oración que el que clama y Dios lo oye, voy a ver una restauración genuina en las familias de Colombia para la gloria del Todopoderoso. Entonces vamos a ver unos deberes, y el primer deber que tiene un padre para con sus hijos son deberes especiales que están en la palabra y que están establecidos, que el padre lo establezca para sus hijos. Por eso, amado oyente, la constitución real que existe en la palabra de Dios para educar nuestra familia y para ser educados por el amado. Lo primero que tú tienes que hacer es dejar que Dios te eduque a ti, para que puedas tener la libertad de poder educar tu casa bajo el temor del Eterno, bajo el principio de la sabiduría, bajo la gracia de la palabra, bajo la gracia de Jesucristo, bajo el fuego del Espíritu Santo, para que tu casa sea renovada, transformada, y determino que todo lo que el enemigo ha destruido hoy sea restituido por el amado para grandes cosas. Por eso quiero hablarle de unos deberes especiales de los padres para con los hijos que nos narra la palabra de vida. Y el primer deber es enseñar, el segundo es guiar, el tercero es proveer, el cuarto es criar,
El quinto es controlar. Y el sexto es amar. Rápidamente te quiero hablar de estos deberes. En Deuteronomio 6:7 nos habla del primer deber. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Nada menos que nos está hablando es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es protección, la palabra de Dios es sabiduría del Eterno, la palabra de Dios es Jesucristo en acción. La palabra de Dios es la voz de Dios transmitida a los hogares para tener una plena relación con el Eterno, alinearnos con el Todopoderoso y asimismo ser renovados, transformados, liberados y impulsados a una nueva vida en un nuevo comienzo. Por eso, amado hermano en Cristo, por eso, amado Padre, qué bueno sería que usted hoy se dejara enseñar por el Eterno cómo criar a tu hijo, cómo guiarlo. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que carece de padres, porque hay padres pero irresponsables, no responsables, que hacen el mal, hacen lo que hacen y huyen y no se responsabilizan bajo los valores de criar un hijo. Entonces vemos hijos sin papás, vemos hijos sin mamá, vemos hogares destruidos, vemos hijos siendo criados por el abuelo, por la abuela, vemos hijos siendo llevados por el bienestar familiar porque fue abandonado por sus padres, y lamentablemente esto está trayendo odio, rencor, ira, vicio, destrucción a la familia. Pero hoy Dios te dice: enseña, instruye. Tú que tienes a tu hijo, instrúyelo, enséñalo, guíalo, háblale, dile cómo debe de hacer las cosas con la sabiduría del Eterno. Pero qué bueno cuando lo que usted le enseña a su hijo es porque usted lo vive, es porque usted lo hace. Entonces hay principios, hay valores como este. Voy a darte un ejemplo sencillo, como decir buenos días, como decir buenas tardes, como decir buenas noches. Qué bueno cuando usted educa, le enseña a su hijo los principios que hay en la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué bueno que usted le enseñe ese temor a su hijo, que a Dios se respeta, que a Dios se ama, que a Dios se valora, que a Dios se le obedece, que esta palabra está estipulada para que nosotros seamos obedientes. Vamos a ver el segundo deber, el de guiar. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye tiene que ver también con enseñar. Instruye tiene que ver con direccionarlo, guiarlo, decirle: mira, esto es así. Qué bueno cuando usted se sienta a ayudarle a hacer la tarea a su hijo y su hijo se siente orgulloso de ti porque tú estás preocupado y él entiende que el deseo tuyo es que él aprenda y que lo que Dios te ha enseñado a ti o lo que tú has aprendido lo instruyes a él. Pero hay una instrucción plena que, vuelvo e insisto, que es la palabra de vida. Tú tienes que instruir a tu hijo, insisto en esto por favor, en el temor del amado, en el temor de Dios, en la obediencia, en el sometimiento, en que debe de obedecer, en que debe hacer caso, de que se va a preparar en esta vida para que no sufra, para que crezca, para que cada día suba de estatus espiritual y social, y que eso va a ser de bienestar para su vida. Enséñalo, instrúyelo, edúcalo, muéstrale el camino verdadero, muéstrale el camino del bien, muéstrale el camino del mal. Dile: mira, esto es bueno, esto es malo, que él entienda por qué no debe de hacer esto y por qué debe de actuar de esta manera. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos dice que lo guiemos, que lo enseñemos, que lo eduquemos, que lo protejamos para la gloria del Señor. El tercer deber que tiene un padre es proveer. 2 Corintios 12:14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no será gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amado hermano, amado amigo,
esta es una de las crisis que hay, porque hoy, todavía en pleno siglo XXI, escuchamos padres decir la siguiente, hablar de la siguiente manera: mira, como yo sufrí, tú tienes que sufrir. Yo trabajé desde niño y tú también tienes que hacer lo mismo, para que sepas qué es lo que vale la vida. Esto está erróneo, es un pensamiento equivocado. Si vamos a la Biblia, los padres deben de dejar herencia para los hijos, no los hijos para los padres. Como los hijos serán los que enterrarán a los padres, no los padres a los hijos. Por eso se hace necesario que usted tenga un proyecto de vida, para que el día que usted muera, el día que Dios decida llevarlo a su presencia, usted, amado oyente, amado amigo, amado hermano, deje herencia para su casa. Por eso trabaje con un propósito definido, que usted está trabajando para proveerle a los suyos, a su casa. Y si tú tienes esa mentalidad de reino, yo te aseguro que usted, Dios no lo va a dejar en vergüenza, que sus hijos van a disfrutar del sudor de su rostro, porque van a ver la bendición cuando usted no esté. Vamos a hablar del cuarto principio, cuarto deber que usted debe de tener para criar un hijo hoy en día, y tiene que ver con criarlo casualmente. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en esto sí se está fallando, porque se ha partido de algo que es el maltrato físico. Hoy la ley ha tenido que intervenir por causa de esto, porque hoy vemos situaciones muy caóticas. Tengo una historia referente a mi familia, que me contaba un tío que lo que hizo mi abuela con él: lo amarró de un palo, le prendió candela y le daba garrote a causa de algo que él había hecho. Y era algo atroz lo que se estaba viviendo. El maltrato físico no es permitido hoy, ni por la Biblia ni por la ley. Por eso, amado oyente, Dios habla de la vara, y Dios habla de la reprensión a través de la vara, y darle en la parte indicada. Aún la misma Biblia nos indica dónde debe reprender a su hijo y cómo debe reprenderlo. Pero también la Biblia nos enseña a través del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, que no debemos de provocarlos a ira. Y una de las cosas que está destruyendo y está trayendo destrucción en la familia es el maltrato físico, porque hoy no los castigamos con la vara que manda la Biblia, sino que los maltratamos físicamente y verbalmente, con palabras destructivas y con golpes. Y por eso los hijos crecen con una mentalidad de odio, de rencor, y desean crecer porque quiero matar a mi papá, porque quiero defenderme de todo lo que me ha hecho. Y por eso hoy vemos hijos maltratando a sus padres, que aunque esto no justifica. Pero, amado oyente, hoy Dios te habla a tu espíritu, que al hijo no se le maltrata, al hijo se le educa, al hijo se le habla, y el hijo, Dios le ha dado entendimiento para escuchar a su padre. Vamos a hablar de otro deber. Vamos a hablar del quinto deber. Tiene que ver con 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción en toda honestidad. La palabra tiene que ver con controlar, y la palabra controlar tiene que ver con no ser alcahueta. La palabra controlar tiene que ver con que no te ellos van a ser un títere tuyo, pero tú sí vas a ser una guía para ellos, y tú les vas a ordenar mientras estén bajo la cobertura suya, y mientras cumplan la mayoría de edad y ya sean independientes, les vas a controlar, les vas a decir lo que pueden hacer y lo que no deben de hacer, y lo que les es permitido hacer bajo tu techo, lo que es agradable a Dios. Y la pregunta que usted se debía de hacer es:
¿qué le vas a enseñar a tu hijo en el agradar a Dios? Y lo primero que nos enseña aquí esta palabra es que debemos de gobernar bien nuestra casa, que tengamos a nuestros hijos en sujeción con honestidad, que haya respeto, que haya honestidad, que haya reverencia, que se vea que el que tiene la voz de autoridad en la casa no es el hijo, es el papá o es la mamá cuando el papá no está, que hay respeto mutuo, que las cosas que se hacen en ese hogar son honestas y que esto es agradable al Eterno. Pero que tú tienes que gobernar. Dios te exige como padre gobernar bien tu casa bajo la directriz de la palabra, bajo la sabiduría de Dios, bajo la autoridad del Eterno y bajo el testimonio del Todopoderoso y bajo, amado hermano, el temor a Jehová. Entonces todo va a cambiar en tu vida y en tu casa. Y por último, que tienes que manifestar el amor, pero el amor de Dios, el amor ágape, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo hace. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, tiene que ver con el amor. El amor mutuo no es consentirle el pecado a tu hijo. El amor no es acolitarle la desobediencia. El amor es guiarlo bajo la protección de la palabra, es educarlo, es enseñarlo, es guiarlo, es amarlo con respeto, es enseñarle el valor de la vida, el valor del ser humano, el valor que Dios Él mismo estableció en nosotros, haciéndonos a su imagen y semejanza. Y se hace necesario que usted como papá enseñe y ame a su hijo. Y el que ama a su hijo lo protege, lo guarda, le provee, lo promociona a educarse y lo promociona a llegar a lugares más altos de lo que tú has logrado llegar. Por eso, amado oyente, hoy el consejo que te doy es que instruye tu camino para que tengas la autoridad de instruir a tu hijo en el camino de Dios. Porque muchas veces queremos que ellos den testimonio, pero nosotros no lo damos. Queremos que ellos sean buenos cuando nosotros el fruto que damos es malo. Queremos que ellos nos amen y nos respeten cuando nosotros los injuriamos, los maltratamos, los insultamos, los humillamos y los despreciamos. Pero hoy el amor del amado llega a tu vida para traer reconciliación entre tú y tu hijo. Hoy la restauración llega a las familias de Colombia de parte del Dios eterno por medio del Espíritu. Ángeles llegan hoy a tu vida y a tu casa para traer restauración, ministración del cielo y transformación en tu casa. Y todo lo que esté torcido, hoy el Eterno lo endereza, porque el Dios Todopoderoso quiere que tú seas cabeza y no seas cola, que estés arriba y no abajo, que tengas un hogar restaurado, bendecido y próspero por el amado, para la gloria del Todopoderoso. Por eso te bendigo, amado oyente, y que esta palabra de vida cambie y transforme tu corazón y empieces a amar lo que Dios te ha dado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, amado oyente. Una vez más, este programa de poder, multitudes como las arenas. Quiero saludar a todos los fieles oyentes del internet que sacan tiempo para escuchar esta reflexión que viene del cielo, este maná, este refrigerio que Dios ha preparado para ti en este día. Y hay una palabra poderosa, hay una inquietud en mi corazón, hay una inquietud fuerte en mi vida referente a la familia. Hoy los valores de la familia se han perdido, hoy no hay respeto, no hay educación. Hoy los jóvenes han tomado una directriz muy diferente a la que un día me enseñaron a mí. Hoy un hijo no se puede reprender demasiado porque es capaz de demandarte. Hoy la situación que se está viviendo en nuestro país está trayendo una destrucción en la familia. Pero quiero darte una buena noticia. El propósito principal del amado es
restituir en el 2018, al final de este año, en estos meses, va a haber una restitución en la familia, donde se va a decretar y se va a cumplir la palabra profética establecida en las Escrituras, que es la palabra de vida, para, amados hermanos, para restaurar la relación entre papá e hijos y padres. Dice que el espíritu de Elías hará que el espíritu del padre se vuelva al hijo y el espíritu del padre del hijo al padre. Repito, que el espíritu del hijo se vuelva al padre y del padre al hijo, en una armonía, en una unidad, en un amor que traerá restitución y restauración de parte del Eterno. Por eso quiero hablarle de un tema que son deberes de los padres. ¿Qué deberes tienen los padres para con los hijos, para educarlos, para guiarlos? Ser papá no es solamente llevar plata a la casa, hacer un mercado, o pagar un arriendo, o comprar un carro, o comprar una casa, o llevarlos a pasear. Eso hace parte de las obligaciones que un padre tiene con los hijos. Hoy en día se hace necesario que nosotros como padres verdaderamente tomemos la tutela de guiar a nuestros hijos a verdades lógicas y únicas y genuinas que harán que nuestros hijos crezcan bajo el temor de Dios, bajo el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y creerle a Dios y orar por ellos para que sean entendidos y ellos puedan crecer en el propósito divino del amado y sean grandes gente de ejemplo para la sociedad, gente de bendición para la sociedad. Se necesita reconstruir lo que el enemigo ha dañado a través del poder de Jesucristo, y lo que el enemigo ha querido destruir es el hogar. Cuando vemos que el pan de cada día es el divorcio, cuando vemos hijos crecer sin la cobertura paterna o la cobertura materna, cuando vemos que los padres viven más en los juzgados, demandándose mutuamente por una cosa y otra, y los hijos están abandonados. Y hoy mi oración principal de este año es que Dios restaure la familia en Colombia. Y yo siento en mi espíritu que por la oración que el que clama y Dios lo oye, voy a ver una restauración genuina en las familias de Colombia para la gloria del Todopoderoso. Entonces vamos a ver unos deberes, y el primer deber que tiene un padre para con sus hijos son deberes especiales que están en la palabra y que están establecidos, que el padre lo establezca para sus hijos. Por eso, amado oyente, la constitución real que existe en la palabra de Dios para educar nuestra familia y para ser educados por el amado. Lo primero que tú tienes que hacer es dejar que Dios te eduque a ti, para que puedas tener la libertad de poder educar tu casa bajo el temor del Eterno, bajo el principio de la sabiduría, bajo la gracia de la palabra, bajo la gracia de Jesucristo, bajo el fuego del Espíritu Santo, para que tu casa sea renovada, transformada, y determino que todo lo que el enemigo ha destruido hoy sea restituido por el amado para grandes cosas. Por eso quiero hablarle de unos deberes especiales de los padres para con los hijos que nos narra la palabra de vida. Y el primer deber es enseñar, el segundo es guiar, el tercero es proveer, el cuarto es criar, el quinto es controlar y el sexto es amar. Rápidamente te quiero hablar de estos deberes. En Deuteronomio 6:7 nos habla del primer deber: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nada menos que nos está hablando es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es protección, la palabra de Dios es sabiduría del Eterno, la palabra de Dios es Jesucristo en acción. La palabra de Dios es la voz de Dios transmitida a los hogares para tener una plena relación con el Eterno, alinearnos con el Todopoderoso y asimismo ser renovados, transformados, liberados y impulsados a una nueva vida en un nuevo comienzo. Por eso, amado hermano en Cristo, por eso, amado Padre,
Qué bueno sería que usted hoy se dejara enseñar por el Eterno cómo criar a tu hijo, cómo guiarlo. Lamentablemente estamos viviendo en una sociedad que carece de padres, porque hay padres pero irresponsables, no responsables, que hacen el mal, hacen lo que hacen y huyen y no se responsabilizan bajo los valores de criar un hijo. Entonces vemos hijos sin papás, vemos hijos sin mamá, vemos hogares destruidos, vemos hijos siendo criados por el abuelo, por la abuela, vemos hijos siendo llevados por el bienestar familiar porque fue abandonado por sus padres, y lamentablemente esto está trayendo odio, rencor, ira, vicio, destrucción a la familia. Pero hoy Dios te dice: enseña, instruye. Tú que tienes a tu hijo, instrúyelo, enséñalo, guíalo, háblale, dile cómo debe de hacer las cosas con la sabiduría del Eterno. Pero qué bueno cuando lo que usted le enseña a su hijo es porque usted lo vive, es porque usted lo hace. Entonces hay principios, hay valores como este. Voy a darte un ejemplo sencillo, como decir buenos días, como decir buenas tardes, como decir buenas noches. Qué bueno cuando usted educa, le enseña a su hijo los principios que hay en la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Qué bueno que usted le enseñe ese temor a su hijo, que a Dios se respeta, que a Dios se ama, que a Dios se valora, que a Dios se le obedece, que esta palabra está estipulada para que nosotros seamos obedientes. Vamos a ver el segundo deber, el de guiar. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye tiene que ver también con enseñar. Instruye tiene que ver con direccionarlo, guiarlo, decirle: mira, esto es así. Qué bueno cuando usted se sienta a ayudarle a hacer la tarea a su hijo, y su hijo se siente orgulloso de ti porque tú estás preocupado, y él entiende que el deseo tuyo es que él aprenda, y que lo que Dios te ha enseñado a ti o lo que tú has aprendido lo instruyes a él. Pero hay una instrucción plena que, vuelvo e insisto, que es la palabra de vida. Tú tienes que instruir a tu hijo, insisto en esto por favor, en el temor del amado, en el temor de Dios, en la obediencia, en el sometimiento, en que debe de obedecer, en que debe hacer caso, de que se va a preparar en esta vida para que no sufra, para que crezca, para que cada día suba de estatus espiritual y social, y que eso va a ser de bienestar para su vida. Enséñalo, instrúyelo, edúcalo, muéstrale el camino verdadero, muéstrale el camino del bien, muéstrale el camino del mal. Dile: mira, esto es bueno, esto es malo, que él entienda por qué no debe de hacer esto y por qué debe de actuar de esta manera. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos dice que lo guiemos, que lo enseñemos, que lo eduquemos, que lo protejamos para la gloria del Señor. El tercer deber que tiene un padre es proveer. 2 Corintios 12:14 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no será gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amado hermano, amado amigo, esta es una de las crisis que hay, porque hoy, todavía en pleno siglo XXI, escuchamos padres decir la siguiente, hablar de la siguiente manera: mira, como yo sufrí, tú tienes que sufrir. Yo trabajé desde niño y tú también tienes que hacer lo mismo, para que sepas qué es lo que vale la vida. Esto está erróneo, es un pensamiento equivocado. Si vamos a la Biblia, los padres deben de dejar herencia para los hijos, no los hijos para los padres. Como los hijos serán los que enterrarán a los padres, no los padres a los hijos. Por eso se hace necesario que usted tenga un proyecto de vida, para que el día que usted muera, el día que Dios decida llevarlo a su presencia, usted, amado oyente, amado amigo, amado hermano, deje herencia para su casa. Por eso trabaje,
trabaje con un propósito definido, que usted está trabajando para proveerle a los suyos, a su casa. Y si tú tienes esa mentalidad de reino, yo te aseguro que Dios no lo va a dejar en vergüenza, que sus hijos van a disfrutar del sudor de su rostro, porque van a ver la bendición cuando usted no esté. Vamos a hablar del cuarto principio, cuarto deber que usted debe de tener para criar un hijo hoy en día, y tiene que ver con criarlo casualmente. En Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en esto sí se está fallando, porque se ha partido de algo que es el maltrato físico. Hoy la ley ha tenido que intervenir por causa de esto, porque hoy vemos situaciones muy caóticas. Tengo una historia referente a mi familia, que me contaba un tío que lo que hizo mi abuela con él: lo amarró de un palo, le prendió candela y le daba garrote a causa de algo que él había hecho. Y era algo atroz lo que se estaba viviendo, el maltrato físico. El maltrato físico no es permitido hoy, ni por la Biblia, ni por la ley. Por eso, amado oyente, Dios habla de la vara, y Dios habla de la reprensión a través de la vara, y darle en la parte indicada. Aún la misma Biblia nos indica dónde debe reprender a su hijo y cómo debe reprenderlo. Pero también la Biblia nos enseña a través del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, que no debemos de provocarlos a ira. Y una de las cosas que está destruyendo y está trayendo destrucción en la familia es el maltrato físico, porque hoy no los castigamos con la vara que manda la Biblia, sino que los maltratamos físicamente y verbalmente con palabras destructivas y con golpes. Y por eso los hijos crecen con una mentalidad de odio, de rencor, y desean crecer porque quiero matar a mi papá, porque quiero defenderme de todo lo que me ha hecho. Y por eso hoy vemos hijos maltratando a sus padres, que aunque esto no justifica. Pero, amado oyente, hoy Dios te habla a tu espíritu que al hijo no se le maltrata, al hijo se le educa, al hijo se le habla, y el hijo, Dios le ha dado entendimiento para escuchar a su padre. Vamos a hablar de otro deber. Vamos a hablar del quinto deber. Tiene que ver con 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción en toda honestidad. La palabra tiene que ver con controlar, y la palabra controlar tiene que ver con no ser alcahueta. La palabra controlar tiene que ver con que no te ellos van a ser un títere tuyo, pero tú sí vas a ser una guía para ellos, y tú les vas a ordenar mientras estén bajo la cobertura suya. Y mientras cumplan la mayoría de edad y ya sean independientes, les vas a controlar, les vas a decir lo que pueden hacer y lo que no deben de hacer, y lo que les es permitido hacer bajo tu techo, lo que es agradable a Dios. Y la pregunta que usted se debía de hacer es: ¿qué le vas a enseñar a tu hijo en el agradar a Dios? Y lo primero que nos enseña aquí esta palabra es que debemos de gobernar bien nuestra casa, que tengamos a nuestros hijos en sujeción con honestidad, que haya respeto, que haya honestidad, que haya reverencia, que se vea que el que tiene la voz de autoridad en la casa no es el hijo, es el papá o es la mamá cuando el papá no está, que hay respeto mutuo, que las cosas que se hacen en ese hogar son honestas, y que esto es agradable al Eterno. Pero que tú tienes que gobernar. Dios te exige como padre gobernar bien tu casa bajo la directriz de la palabra, bajo la sabiduría de Dios, bajo la autoridad del Eterno, y bajo el testimonio del Todopoderoso, y bajo, amado hermano, el temor a Jehová. Entonces todo va a cambiar en tu vida y en tu casa. Y por último, que tienes que manifestar el amor, pero el amor de Dios,
El amor ágape, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo hace. Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire, tiene que ver con el amor. El amor mutuo no es consentirle el pecado a tu hijo. El amor no es acolitarle la desobediencia. El amor es guiarlo bajo la protección de la palabra, es educarlo, es enseñarlo, es guiarlo, es amarlo con respeto, es enseñarle el valor de la vida, el valor del ser humano, el valor que Dios Él mismo estableció en nosotros, haciéndonos a su imagen y semejanza. Y se hace necesario que usted como papá enseñe y ame a su hijo. Y el que ama a su hijo lo protege, lo guarda, le provee, lo promociona a educarse y lo promociona a llegar a lugares más altos de lo que tú has logrado llegar. Por eso, amado oyente, hoy el consejo que te doy es que instruye tu camino para que tengas la autoridad de instruir a tu hijo en el camino de Dios. Porque muchas veces queremos que ellos den testimonio, pero nosotros no lo damos. Queremos que ellos sean buenos cuando nosotros el fruto que damos es malo. Queremos que ellos nos amen y nos respeten cuando nosotros los injuriamos, los maltratamos, los insultamos, los humillamos y los despreciamos. Pero hoy el amor del amado llega a tu vida para traer reconciliación entre tú y tu hijo. Hoy la restauración llega a las familias de Colombia de parte del Dios eterno por medio del Espíritu. Ángeles llegan hoy a tu vida y a tu casa para traer restauración, ministración del cielo y transformación en tu casa. Y todo lo que esté torcido, hoy el Eterno lo endereza, porque el Dios Todopoderoso quiere que tú seas cabeza y no seas cola, que estés arriba y no abajo, que tengas un hogar restaurado, bendecido y próspero por el amado, para la gloria del Todopoderoso. Por eso te bendigo, amado oyente, y que esta palabra de vida cambie y transforme tu corazón y empieces a amar lo que Dios te ha dado. Dios te bendiga y Dios te guarde.